Mi tiempo ya llegó, Sandra. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Sandra, y resido en Puerto Rico. Deseo compartir una revelación que Dios le dio a Eddie Beatriz, mi sobrina, el 30 de julio de 2012. Ella solo tiene 20 años de edad, y reside en los Estados Unidos. Ella soñó que estaba en Puerto Rico, y de repente la tierra comenzó a temblar, y esto provocó que muchos edificios se cayeran y muchos otros se partieran por la mitad. Ella le grita a las personas que busquen de Dios, que se arrepientan, que Él está cerca, pero las personas no le hacían caso. Era como si no pudiesen escucharla. Ella mira el reloj que tiene en su muñeca, y en vez de decir la hora, la pantalla del reloj dice: es mi tiempo y marca PM. Cuando ocurre el terremoto, las personas se asustan, pero luego actúan como si nada hubiese ocurrido. Ella observa que ante tal acontecimiento muchas personas no estaban preparadas, y luego del terremoto, se fueron a comprar comestibles, pero no les permitían hacer una compra grande. Estaban racionando los alimentos. Luego, ella comienza a ver los ríos, los cuales estaban rojos. Ella piensa que es pintura que se ha derramado sobre los ríos, pero a medida que se va acercando se da cuenta que es sangre, y los ríos apestaban. Luego escucha la voz de Dios que le dice: mi tiempo ya llegó, a los míos cuidaré. Mas aún a los escogidos engañarán. Luego, se encuentra contemplando el océano, y observa cómo se forma una ola enorme que arrasa con Puerto Rico. Ella mira el reloj y la pantalla del reloj dice: es mi tiempo, y el reloj marca la 1 AM nuevamente. Escucha la voz del Señor que le dice: muchos morirán, y se perderán ese dolor que sientes, y esa falta de aire, es lo que está sintiendo mi pueblo. Se refería a las personas que se estaban ahogando. Ellos gritaban: auxilio, ayúdenme, ayúdenme, pero ella no podía ayudarlos. Ella trataba de despertar, porque sentía mucha angustia, pero no podía. Dios le dejaba sentir lo que ellos estaban sintiendo mientras se ahogaban. Muchas personas fueron sorprendidas por la ola, porque se encontraban durmiendo, y perecieron. De repente, ella se encuentra suspendida en el aire y logra alcanzar a ver 4 lugares que el agua no los había tocado. Eran 4 iglesias. Escucha la voz del Señor que le dice: ese es mi pueblo. Los que me adoran de corazón, y no se han corrompido. A ellos los cuido, porque fueron prudentes. Nunca se durmieron. Comparte esta visión, porque mi tiempo está más cerca de lo que muchos piensan. Ella podía observar cómo las personas y hermanos se reunían en estas iglesias, que no fueron tocadas por las aguas, para adorar a Dios. Inmediatamente, ella comienza a tener otra visión. Esta otra visión, Dios se la había mostrado hace años. Ella ve el globo terráqueo. Dios la lleva por las diferentes naciones del mundo, y le decía el juicio que sobrevendrá para cada nación, y el por qué. Luego, despertó y comenzó a llorar, y a decirle a Dios: Dios mío, mi familia, mis padres, mi hermano, mis tías y tíos, mis primos. Estaba sumamente angustiada, y llamó a su mamá, la cual reside en Puerto Rico, para contarle entre llanto y sollozos lo que Dios le acababa de mostrar. Su mamá se puso nerviosa, porque la escuchaba, pero su llanto era tal, que no podía entender lo que le decía a su hija. Comparto esta experiencia con el consentimiento de mi amada sobrina, ya que Dios le dijo que compartiera esta visión. Dios lleva mostrándome desde principio de los años 90, lo que ha de acontecer para Puerto Rico. He dado aviso. No he callado. El Señor, en su infinita misericordia, sigue revelando, aun a personas que no le sirven. Dios está llamando a Puerto Rico para que se torne a Él, pero este pueblo ha sido rebelde a Jehová, y han cerrado sus oídos. Han adulterado el mensaje y la iglesia se ha contaminado con el mundo. El Señor me decía hace unos años atrás, que los pastores ya no predicaban sobre su venida, y que habían centrado sus mensajes en la prosperidad, y en el materialismo. Y yo les voy a pedir cuentas, me decía el Señor. Puerto Rico, tórnate a Dios. Sus juicios están más cerca de lo que muchos piensan. Dios les bendiga. Sandra, Puerto Rico. Mi tiempo ya llegó, Sandra. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Sandra, y resido en Puerto Rico. Deseo compartir una revelación que Dios le dio a Eddie Beatriz, mi sobrina, el 30 de julio de 2012. Ella solo tiene 20 años de edad, y reside en los Estados Unidos.
Ella soñó que estaba en Puerto Rico, y de repente la tierra comenzó a temblar, y esto provocó que muchos edificios se cayeran y muchos otros se partieran por la mitad. Ella le grita a las personas que busquen de Dios, que se arrepientan, que Él está cerca, pero las personas no le hacían caso. Era como si no pudiesen escucharla. Ella mira el reloj que tiene en su muñeca, y en vez de decir la hora, la pantalla del reloj dice: es mi tiempo y marca PM. Cuando ocurre el reloj y la pantalla del reloj dice: es mi tiempo y el reloj marca la 1 AM nuevamente, escucha la voz del Señor que le dice: muchos morirán, y se perderán ese dolor que sientes, y esa falta de aire, es lo que está sintiendo mi pueblo. Se refería a las personas que se estaban ahogando. Ellos gritaban: auxilio, ayúdenme, ayúdenme, pero ella no podía ayudarlos. Ella trataba de despertar, porque sentía mucha angustia, pero no podía. Dios le dejaba sentir lo que ellos estaban sintiendo mientras se ahogaban. Muchas personas fueron sorprendidas por la ola, porque se encontraban durmiendo, y perecieron. De repente, ella se encuentra suspendida en el aire y logra alcanzar a ver 4 lugares que el agua no los había tocado. Ocurre el terremoto. Las personas se asustan, pero luego actúan como si nada hubiese ocurrido. Ella observa que ante tal acontecimiento muchas personas no estaban preparadas, y luego del terremoto, se fueron a comprar comestibles, pero no les permitían hacer una compra grande. Estaban racionando los alimentos. Luego, ella comienza a ver los ríos, los cuales estaban rojos. Ella piensa que es pintura que se ha derramado sobre los ríos, pero a medida que se va acercando se da cuenta que es sangre, y los ríos apestaban. Luego escucha la voz de Dios que le dice: mi tiempo ya llegó, a los míos cuidaré. Mas aún a los escogidos engañarán. Luego, se encuentra contemplando el océano, y observa cómo se forma una ola enorme que arrasa con Puerto Rico. Ella mira el 4 iglesias. Escucha la voz del Señor que le dice: ese es mi pueblo. Los que me adoran de corazón, y no se han corrompido. A ellos los cuido, porque fueron prudentes. Nunca se durmieron. Comparte esta visión, porque mi tiempo está más cerca de lo que muchos piensan. Ella podía observar cómo las personas y hermanos se reunían en estas iglesias, que no fueron tocadas por las aguas, para adorar a Dios. Inmediatamente, ella comienza a tener otra visión. Esta otra visión, Dios se la había mostrado hace años. Ella ve el globo terráqueo. Dios la lleva por las diferentes naciones del mundo, y le decía el juicio que sobrevendrá para cada nación, y el por qué. Luego, despertó y comenzó a llorar, y a decirle a Dios: Dios mío, mi familia, mis padres, mi hermano, mis tías y tíos, mis primos. Estaba sumamente angustiada, y llamó a su mamá, la cual reside en Puerto Rico, para contarle entre llanto y sollozos lo que Dios le acababa de mostrar. Su mamá se puso nerviosa, porque la escuchaba, pero su llanto era tal, que no podía entender lo que le decía a su hija. Comparto esta experiencia con el consentimiento de mi amada sobrina, ya que Dios le dijo que compartiera esta visión. Dios lleva mostrándome desde principio de los años 90, lo que ha de acontecer para Puerto Rico. He dado aviso. No he callado. El Señor en su infinita misericordia, sigue revelando, aun a personas que no le sirven. Dios está llamando a Puerto Rico para que se torne a Él, pero este pueblo ha sido rebelde a Jehová.